ahí mamá no está en, en una Navidad o en algún cumpleaños, una fiesta, es porque está cuidando a alguien, ¿no? Que es desvalido y que necesita que lo ayude, ¿no? Este, el niño hizo un paro cardíaco. En el primer paro cardíaco se, se pudo sacarlo del paro cardíaco. Y luego volvió a hacer milésimas de segundo después otro paro cardíaco y no lo pudimos. Entonces, de verdad, nos golpeó a todos, ¿no? Nos golpeó a todos, inclusive yo salí, me acuerdo de la sala, me senté en el piso y me puse a llorar. No, por ejemplo, en la pandemia hemos trabajado 24 hasta 36 horas, ¿no? Este, complicado, pero bueno, pero era necesario, ¿no? Tener que estar, éramos el personal de primera línea. Cuéntanos, llegan muchas personalidades, gente ligadas a la política, no sé, al arte. Sí, por supuesto, yo he tenido la oportunidad de atender pues a presidentes, a congresistas, a artistas, hasta yo tengo experiencia de haberme invitado un conductor de un programa famoso a, a que yo participe en una entrevista porque atendí a su padre, ¿no? Atendí muchos años a su padre y quería, bueno, pues que yo contara en su programa, todo, son más o menos 5 años que lo atendí a su padre. Y sí, yo inclusive he tenido experiencias, este, que no sé si llamarlas paranormales, pero yo he bajado y he sentido de que alguien estaba detrás mío, ¿no? Esos ruidos de pasos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a escuchar el relato, la historia de una enfermera que, gracias por venir, Delia, No, a ti. para que nos cuente la historia sobre esta noble y sacrificada profesión que es el hecho de ser enfermera. También hay enfermeros, ¿no? Enfermeras también hay, Claro, ¿no? por supuesto. Así Bueno, es. es una profesión muy sacrificada y noble porque no tiene horarios como los que tienen el común de la gente, ¿no? De 8 horas. Hay situaciones donde tienes que trabajar de día, de noche, feriados, etc. Pero para que ella nos cuente sobre la historia de una enfermera, vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo estás, Delia? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo así nace la vocación de ser enfermera? Porque a veces yo creo que cuando uno es niño siempre tiene la motivación, ya sea de un tío, a veces viendo películas, viendo incluso novelas, tiene la motivación de inclinarse por esta profesión. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, de muy niña, de muy pequeña, de 3 4 años, yo me acuerdo que cuando estaba con mi papá y con mi mamá, jugaba mucho a, a preparar en frasquitos chiquitos líquidos que eran medicamentos para curar. Me acuerdo que inclusive mi papá me hizo, antiguamente había esos hilos de coser que tenían un carrete de madera y con eso me armaba mi estetoscopio. O sea, ya de muy pequeñita tenía esa voluntad de servir, ¿no? Porque mi carrera es netamente servicio a las personas, ¿no? Al ser humano. O sea, digamos que ni bien terminaste el colegio, de frente te fuiste a estudiar la carrera. Sí, 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 definitivamente sí. A los 16 años me fui a la Argentina a estudiar enfermería, ¿no? Desde el principio siempre me incliné mucho a, como decía hace un ratito, al servir a la persona indefensa, porque para mí, cuando uno está en una etapa difícil de la vida, que es cuando hay una resquebrajamiento, perdón, de la salud, uno está pues en la etapa más vulnerable de nuestra vida. Entonces es ahí en donde pues entramos
tallar nosotras las profesionales de salud, ¿no? Porque ahora no solo este, se, se minimiza, a veces se minimiza, ¿quién te cuida? Una enfermera, no. Ahora somos trabajadores de salud, porque no solo la salud del paciente va a ser visto por mí, sino también va a ser visto por un psicólogo, por una nutricionista, por un dermatólogo y así sucesivamente un montón de especialistas, ¿no? Bien, me cuentas que tus estudios los realizaste en Argentina. ¿La Así idea es. es de estudiar en Argentina y quedarte a estudiar y trabajar en Argentina o la idea era de hacer tus estudios académicos allá en Argentina y venir al Perú a trabajar? ¿Esa fue tu idea principal? Sí, en realidad ese era el plan, ¿no? Ir para allá, estudiar la carrera y luego volver para Perú, ¿no? Bueno, ya después en el camino empecé a descubrir que dentro de la rama, dentro de la carrera de la enfermería, también había otras subespecialidades, inclusive, bueno, en Argentina la instrumentación quirúrgica, yo tengo la especialidad quirúrgica, es una carrera totalmente distinta. En un tiempo, pues era una carrera técnica, pero ahora ya es una licenciatura, ¿no? Como la mía, ¿no? Como la licenciatura en enfermería. Entonces, bueno, pues, y ese país a mí me recibió tan bien, tengo recuerdos muy, muy bonitos de ese país, hizo que quisiera quedarme a trabajar ahí, pero bueno, las circunstancias hicieron que tuviera que volver al Perú por la familia, sobre todo, y bueno, volví con todo un bagaje de enseñanza, con una filosofía de vida totalmente distinta a la que yo había, con la que yo había ido a Argentina, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo, porque eso ha hecho que mi pensamiento y mi actuar como profesional y como ser humano haya cambiado bastante, ¿no? Cuando terminaste la carrera en Argentina y venir con el título de haber estudiado enfermería en Argentina, ¿tú crees que fue algo que pesó mucho en conseguir empleo acá en Perú? ¿Tú trabajas en una clínica o en un hospital? Trabajo en una clínica muy importante, que está ubicado en San Isidro. Tiene mucho renombre, tiene profesionales muy, muy, muy buenos, con mucha experiencia. Eh, sí, yo creo que todavía en Perú mantenemos esa tradición de creer equivocadamente que el que viene de afuera sabe más, tiene más capacidad. Y eso es un gran error. Pero de alguna manera a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Porque yo ingresé a la clínica donde yo trabajo de casualidad, ¿no? O sea, como una anécdota. Yo todavía pensaba tener un año sabático, luego iniciar, pues, ¿no? A buscar trabajo en Lima, donde yo radico, pero bueno, Pero, esa anécdota me ayudó pero de dale, dale, alguna cuenta manera, ¿no? la anécdota. ¿Cómo fue la anécdota? Bueno, el O sea, tema, la anécdota de cómo conseguiste ese trabajo, ¿cómo digamos. conseguí A ver, trabajo? dale con la anécdota. Bueno, el tema fue que estaba por San Isidro y se me ocurrió entrar a comprar unas cosas, porque en esa época yo tenía un nene pequeño, ahora ya es grande, es adulto, y en esa época era pequeño y tenía que comprar algunas cosas para él. Y se me ocurrió entrar a un supermercado grande en el Óvalo Gutiérrez y al ingresar, pues al costado, este supermercado tiene una farmacia. Y me sorprendí al ver a un personal que no estaba capacitado para indicar un medicamento, para diagnosticar una enfermedad, que le estaba dando
unos medicamentos a una persona de avanzada edad, sin siquiera una receta, sin siquiera preguntarle si era hipertenso, si era diabético. Ustedes saben que hay que tener mucho cuidado con las personas de la tercera edad, con personas diabéticas, hipertensas, no se les puede dar cualquier analgésico, ni cualquier antibiótico, ni cualquier corticoide, ¿no? Lo puedes matar. Entonces, claro, por supuesto, ¿no? Entonces me llamó la atención y me acerqué a preguntarle que por qué estaba haciendo eso, que no era lo correcto, que no era la persona indicada, ¿no? Y que realmente la persona indicada ahí en ese momento, pues tenía que haber sido la bioquímica, ¿no? Y con una receta, por supuesto, indicada por un médico. Y bueno, y cuando estaba yo en el diálogo con esta señorita, se acerca una señora y me dice, ¿tú eres médico? Entonces yo le digo, no, yo soy enfermera. Y me dice, ¿y a ti no te gustaría trabajar en una clínica? Y me da el nombre de la clínica, ¿no? Entonces yo la miré y le dije, bueno, por ahora no estoy interesada, pero ella me dice, no, pero presenta tu currículum, me dice, y vemos. Y bueno, presenté mi currículum ese día llegando a mi casa y al otro día me llamaron para empezar a trabajar. Y así empezó mi historia de trabajar en esta clínica. Ya trabajo 25 años con mucho cariño y mucha dedicación. Muy buena la anécdota, que han pasado 25 años precisamente de este escenario tan curioso. Digamos que eh, la persona que te contactó vio que tú realmente tenías esa capacidad para poder resolver los problemas y ver que realmente tenías capacidad para que trabajes en la clínica. O sea, tú no entraste a la clínica por enviar currículum, nada, sino fue de No, manera, así es, claro, de manera casual, en casual, realidad. anécdota, me parece muy bien. Ahora, veamos los días y las noches de una enfermera, como la serie Los días y las noches de Dolly Moore, ¿te acuerdas? ¿Cómo son tus días y tus noches? Porque creo que una enfermera en realidad no tiene los días normales de 8 horas. Cuéntanos cómo es en realidad cuando te toca el día, cuando te tocan las noches. Me supongo que ha habido fechas donde también has trabajado el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, donde todo el mundo quiere trabajar, no quiere trabajar, sin embargo, quieren estar en la casa, como es normal. Así es. Y por ahí también quizá un año nuevo que te has comido las uvas justo ahí operando o trabajando. Cuéntanos eso. Sí, definitivamente sí. Pues nuestra carrera es una carrera pues sacrificada, ¿no? Aunque yo no sé si llamarlo sacrificado, que realmente si uno hace lo que le gusta, Mm. no es sacrificado en realidad, ¿no? Quizás, bueno, lo llame sacrificado porque, bueno, pues nosotros trabajamos como dice Fernando, ¿no? Feriado, Día de la Madre, Día del Padre, hasta inclusive nuestros cumpleaños, lo hemos pasado trabajando, trabajamos de noche, pues cuando mientras todo el mundo descansa, nosotros estamos velando el sueño de ustedes, de los pacientes. Entonces, pues sí, a las personas que de alguna manera están fuera de nuestro área, de nuestro ambiente, puede pensar que es sacrificado. Pero no, de verdad que no. De verdad que la satisfacción de saber que hemos atendido, que una persona realmente ha salido bien librada de alguna enfermedad, algún accidente que pueda haber tenido en la madrugada, y ver esa carita y que te digan gracias, inclusive muchos a veces nos dicen gracias, usted es mi ángel guardián, usted me ha cuidado, es suficiente, ¿no? Sé que, bueno, uno cuando es mamá, duele por ahí pasar una Navidad, que son momentos especiales para pasar con los hijos, ¿no? O no solo con los hijos, con la familia en general. Pero bueno, pues a Dios gracias, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras parejas han aprendido a entender
que están involucrados con alguien que, que atiende a personas. Yo así le explicaba a mi hijo, ¿no? Le decía, ¿no? O sea, este, si por ahí mamá no está en, en una Navidad o en algún cumpleaños, una fiesta, es porque está cuidando a alguien, ¿no? Que es desvalido y que necesita que lo ayude. Entonces, y así también mi hijo pudo entender por qué mamá pues no podía estar, ¿no? Lo bueno que la clínica, por ejemplo, les comento algo, te Sí, comento, Fernando, dale, dale. que como ellos de alguna manera han aprendido a sentir que también nosotros como seres humanos también nos duele, ¿no? Nos da pena dejar a nuestra familia. Entonces han creado un mecanismo que es el de premiar a los hijos que obtienen los primeros puestos en el colegio y los llevan un día completo, un full day, a los lugares donde, por ejemplo, yo trabajo en el área quirúrgica. Entonces, cuando era pequeño, mi hijo lo llevaban al área quirúrgica a mostrar dónde mamá estaba todas esas horas que no estaba con él, ¿no? Y así pues era una manera de que también la empresa se involucre con el sentir del trabajador, con su hijo, con su familia, ¿no? Y que de alguna manera nos ayudaban también a hacer entender a nuestra familia por qué no estábamos en momentos importantes, ¿no? Me parece muy bien porque el hecho de que, digamos, que es una profesión un tanto sacrificada porque si tú no estás a gusto con tu trabajo, pues bueno, dedícate a otra cosa. Entonces, si tú, pienso yo, para ir todos, para los chicos y las chicas, y como decía, que también hay chicos enfermeros, ¿no? No solamente la enfermería es exclusividad de las chicas, de las mujeres. Si vas a emprender esta carrera, obviamente tienes que saber todos los pros y los contras, digamos, ¿no? Porque hay que tener pasión para una carrera. Y qué bueno que me cuentes esto de tu hijo, que hacen que vean todo tu escenario donde tú trabajas, porque a veces te ha tocado trabajar 24 horas o solamente son 12 horas. No, por ejemplo, en la pandemia hemos trabajado 24 hasta 36 horas, ¿no? Este, complicado, pero bueno, pero era necesario, ¿no? Tener que estar, éramos el personal de primera línea, como nos llamaban, y bueno, y gustosos lo hemos hecho, ¿no? Hemos vivido cosas muy, muy intensas, pero que también nos ha servido, creo que no solo para mí, sino para toda la, la, la población peruana, de unirnos como familia, ¿no? De descubrir que lo que más importa en esta vida es el estar bien como familia. Cuéntanos, ya que tocas el tema de la pandemia, que fue algo que nos tocó no solamente acá en el Perú, sino todo el mundo, y fue una situación muy complicada para todos. Cuéntanos detalles, bueno, ya uno sabe que fallecieron mucho personal de salud, enfermeras, médicos. En tu caso, en la clínica donde tú trabajas, ¿también hubo bajas, o sea, enfermeras, médicos que fallecieron también? Enfermeras, sí. Bueno, hemos tenido médicos hospitalizados con cuadros graves, pero que a Dios gracias salieron adelante, ¿no? Tuvimos una colega que justamente por estar en la primera línea, bueno, se contagió y por desgracia, pues, no, no salió del cuadro, el proceso crítico y con dolor tuvimos que extubarlo, ¿no? Y eso realmente nos golpeó mucho, nos dolió mucho, pero bueno, esas son las cosas por las que en la vida no, nos enseñan bueno, pues son circunstancias que hay que pasarlas, hay que vivirlas, ¿no? Y sobre todo en la época de la pandemia, ir a la casa,
protegerse sobre todo de los familiares, ¿no? De las personas mayores, ¿no? O sea, no solamente era llegar a la casa, sino extremar las medidas de seguridad que todos sabíamos. Eh, ¿cómo hacías ahí? ¿Tienes a tu mamá? ¿Tenías a tu mamá? Bueno, ¿Cómo? yo ¿Tu tenía papá? a mi mamá, mi papi ya había fallecido, pero tenía a mi mami con casi 90 años y tenía a mi hijo, pues con mi hijo es asmático. Entonces eran grandes factores de riesgo para, para tener consecuencias graves del COVID. Entonces, bueno, pues, o sea, hacía todo lo posible para evitar, ¿no?, contagios, ¿no? Llegaba a inclusive hasta no sacarme la mascarilla, inclusive hasta la nariz se te marcaba, se te salían heridas porque, bueno, tenías que sellar prácticamente esa mascarilla para que no pueda salir pues el virus, ¿no? Todos día a día fuimos aprendiendo las características de pues un virus como ese, ¿no? Que nosotros no lo conocíamos y empezamos a descubrir, pues, si es que realmente qué mascarillas servían, qué mascarillas realmente te protegían a ti y protegían al resto. Y así, ¿no? O sea, inclusive mi mamá aprendió a hablar por Zoom, ¿no? Imagínate, tuvimos que enseñarle la tecnología porque como no podíamos, bueno, el resto de mis hermanos tenían que minimizar sus visitas porque pues era un gran factor de riesgo el venir porque no sabíamos si podíamos traer el virus y qué sé yo. Entonces, bueno, pues aprendió a, a hablar, a verlos, a festejar cumpleaños a través del Zoom, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también nos sirvió como repito, como les comentaba hace poco, hace un ratito, para unirnos como familia, ¿no? La pandemia nos dejó muchas cosas por aprender, muchas lecciones, sobre todo el hecho de, como tú dices, ¿no? La comunicación era por Zoom y generalmente se modificaron muchos hábitos de las personas, muchos comportamientos, porque así lo requería la situación que era muy complicada. Ustedes que están entre luchando, no luchando, sino que están en el escenario de la vida y la muerte, ¿cómo son esos escenarios? Me supongo ustedes como enfermeras tienen que ser muy empáticas, no solamente con el paciente, sino también con los familiares. Cuéntame esas situaciones. Sí, sí, así es. Bueno, nosotros generalmente nos recomiendan tener terapeutas, ¿no? Porque nosotros constantemente, como tú dices, estamos lidiando con la vida y la muerte de las personas. Y eso hace que también nosotros pues, nos estresemos, también nos toque. Como te digo, no somos robots, somos seres humanos que pensamos y que sentimos, ¿no? Inclusive, pues uno llega a identificarse con cada paciente, con cada problemática de cada paciente, ¿no? Entonces, así como nos alegramos cuando vemos, pues, por ejemplo, en el área oncología pediátrica, los oncólogos han puesto una campana, ¿no? Entonces, cuando los pacientes oncológicos, los niños, se curan, ellos cruzan todo el pasillo, pues aplaudido por sus familiares, por nosotras, por los médicos, hasta el personal de limpieza está involucrada en eso, y se acercan a la campana y tocan el famoso campanazo, ¿no? Y para nosotros ese campanazo es un campanazo al corazón también, porque el saber que hemos luchado con ellos y luego ellos se van a ir medianamente sanos a su casa, es una satisfacción plena, ¿no? Como también hemos perdido niños, o inclusive yo tengo una experiencia de un niño de 10 años que entró a quirófano por un tumor en el cerebro.
Y bueno, la cirugía fue espectacular, todo salió perfecto. Inclusive el médico, el neurocirujano salió a darle la buena noticia a los padres de que todo había salido bien y que, bueno, pues tenían que, solo faltaba extubarlo y llevarlo a recuperación, ¿no? Un par de horas, luego se iba a su habitación, ni siquiera iba a ir a cuidados intensivos, porque la cirugía había sido muy bien. Y en el momento, porque estas cirugías de cráneo, pues sobre todo cuando son una parte occipital, van boca abajo. Entonces, el momento de girar al paciente para poder extubarlo, el niño hizo un paro cardíaco. En el primer paro cardíaco se, se pudo sacarlo del paro cardíaco. Y luego volvió a hacer milésimas de segundo después otro paro cardíaco y no lo pudimos sacar. Entonces, de verdad que nos golpeó a todos, ¿no? Nos golpeó a todos, inclusive yo salí, me acuerdo de la sala, me senté en el piso y me puse a llorar, porque realmente me acordaba de mi hijo, me acordaba de haberlo visto entrar charlando con nosotros, y de verdad fue doloroso. Y luego que el cirujano vaya a sus padres y les diga que ha fallecido, ese grito que escuché de la madre, ese grito lo tengo hasta ahora, en mi mente, en mi corazón. Y eso no se te pasa, no te olvidas. Lo superas, sigues adelante, porque tienes muchos pacientes para seguir atendiendo, muchos pacientes que te necesitan serena, lúcida, pero bueno, esas cosas te quedan en el corazón. Eh, Lo que tú cuentas en realidad, pues es lo cotidiano de un hospital, de una clínica, y lo que cuentas que lo que pasó con el niño y lloraste es parte de un ser humano, ¿no? Porque también no solamente es porque uno atiende a los pacientes y lo recuperas, es una alegría y fallecen, pues viene el otro lado, ¿no? De las emociones, del llanto, a pesar de que no es tu familiar, pero sin embargo, sobre todo tratándose no solamente de un niño, también puede ser una persona mayor. Lo que ustedes quieren es que recuperar y que el paciente salga pues adelante. Me parece lesiones de vida y sobre todo escenarios que impactan mucho. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y así he tenido anécdotas preciosas también, ¿no? De pacientes a los que yo soy una persona que les bromeo, me gusta sacarles una sonrisa, ¿no? Hacer que ellos sientan de que lo suyo eh, se va a superar, de que hay un futuro adelante, de que pues esto es solamente unas piedritas en el camino, ¿no? Entonces, también les cuento que tuve un paciente operado de columna, muy temeroso él, con mucho dolor, muy aprensivo, y, y bueno, pues y que no quería ni moverse porque sentía que todo le iba a doler y qué sé yo. Generalmente estos pacientes operados de columna, y viene el cirujano que los operó y él los hace caminar, ¿no? Para darle pues fuerza, seguridad, ¿no? En los primeros pasos. Y yo me acuerdo que yo prometí, yo le digo, mire, a este paciente, el día que venga su cirujano y quiera caminar con usted, yo voy a estar a su lado. Conmigo vamos a caminar agarrados de las manos. Vamos a llegar hasta el final del pasillo y nos vamos a bailar un tango. Riendo, ¿no? Que, ay, sí, 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 señorita. ¿En serio usted me acompaña? En serio, yo le acompaño. Y dicho hecho, pues no. El cirujano no tuvo la mejor idea y quería hacerlo caminar un domingo. Mi único domingo libre de la semana en la que yo podía disfrutar con mi hijo. Y me llama, pues no, la supervisora y me dice, pues que hay un paciente que, que le había comentado de que yo le había prometido hacerlo caminar. Y bueno, ni modo, pues las promesas se cumplen. Entonces, tuve que hablar con mi hijo y decirle que cuando uno promete algo, hay que cumplir. Y yo hice una promesa a alguien y tenía que cumplirlo, así que me tuve que ir un domingo a la clínica y caminé con él.
caminé, él se dio cuenta pues que, que sí podía caminar, que sí podía superar el problema que estaba teniendo, ¿no? Entonces, de verlo feliz, de verlo contento, a mí me dio mucha alegría, ¿no? Y es más, tengo muchos pacientes como él que hasta ahora las navidades me visitan, se acuerdan de mí, vienen y me dicen, mira cómo estoy bien, inclusive tengo un niño de 3 años que le habían sacado ya un riñón por una patología y justo el único riñón estaba mal. Y igual, con padres aprensivos, un niño muy engreído, no quería tomar jarabe. Entonces, bueno, empecé pues como mamá también, no solo como enfermera, sino como mamá, me empecé a idear de hacer globitos, contarle cuentos, cantarle canciones, como lo hacía con mi hijo, ¿no? Y empecé a sentir que él tenía confianza en mí. Y así logré que tomara su medicación y todo lo demás, ¿no? Y al final este niño terminó yendo a vivir a Estados Unidos, pues porque ahí tenía pues médicos que podían ayudarlo, ¿no? Con el tema renal. Y bueno, y este niño, todos los años que sus padres venían a Perú, me venían a visitar. Ahora, este niño tiene ya 35 años y está casado y tiene un hijo y siempre me visita. Siempre se acuerda de mí, siempre me dice, mira Delia, estoy perfecto, ya me casé, tengo hijos. Esas cosas son las que hacen que valga la pena la carrera que tú estudias. Qué bueno, qué linda historia sobre este niño que es un adulto. Y lo que se ha aportado ya punto aparte en este caso sobre el soporte emocional que ustedes dan a los pacientes, ¿no? Motivándolos. Eh, Le digo un punto aparte porque a ver si hacemos un paréntesis sobre que salió hace unos días atrás sobre que las enfermeras querían aportar en la parte emocional, dejando de lado al psicólogo en su trabajo. ¿Qué opinas del respecto? Bueno, no, eso es realmente una información errónea, ¿no? Porque nosotros, pues, al contrario, nosotros los incluimos a los profesionales de la psicología dentro de nuestro equipo. Porque es más, como hace un ratito dije, ellos son nuestro soporte, ¿no? Psicológico, emocional. Entonces, pues es imposible que nosotros, pues, querramos o intentemos, pues, de alguna manera, ingresar o inmiscuirnos en una profesión como la psicología, que también es tan grande y tiene tantas especializaciones, ¿no? Entonces, no, para nada, al contrario, eso me parece totalmente equivocado, ¿no? Esa no es nuestra intención tampoco, ¿no? Ahora, me contabas que estabas en una clínica en San Isidro, muy conocida. Obviamente te quiero reservar el nombre. Eh, Cuéntanos, llegan muchas personalidades, gente ligadas a la política, no sé, al arte, no sé, la farándula, qué sé yo. Bueno, sí, 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 es una clínica muy importante, aún no. Y sí, sí, por supuesto, yo he tenido la oportunidad de atender pues a presidentes, a congresistas, a artistas, Dale con un nombre, a, no puedes. bueno, ahí se atiende mucha gente, pues, Ok, ¿no? O sea, gente importante, no a nosotros, Fernando, yo te aclaro que nos hacen firmar un compromiso de confidencialidad, ¿no? entiendo. Si no, pues pasaría lo que pasó con Shakira en otra clínica privada, Y ¿no? le costó una multa muy fuerte a esa Así clínica es. por dar los datos, ¿no? de Shakira. Te entiendo. Y bueno, cuando ya te jubiles, probablemente hagas un libro de todas tus experiencias, de todos los presidentes que pasaron por tu clínica, los congresistas, artistas, me supongo que también escritores, Escritores, también. muchos escritores, así es. Y que de verdad que fue un orgullo haberlos atendido, ¿no? Realmente, inclusive hasta este,
haber recibido consejo de ellos, ¿no? Qué bueno. Es bonito eso, de verdad. ¿Y eres de tomarte fotos con ellos o...? No, 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 eso me ¿Pero parece, está permitido o no? no, Podría ser. no, 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 Tampoco está está permitido. prohibido, no, no. Es que también tenemos que entender que estas personas vienen a la Claro, clínica, no vienen a un hotel a estar relajados, vienen porque tienen una afección, ya sea grande, ya sea pequeña, y necesitan tranquilidad. Y es lo que la clínica le brinda, la tranquilidad de decir, acá tiene excelentes profesionales que van a saber solucionar su problema. Entonces, eso de tomarse fotos y esas cosas, de verdad que no, no, no es ético, no va. Pero la definitivamente. inquietud está, no solamente en ti, sino en tus demás compañeras. La inquietud Sí, está, pero probablemente probablemente, sí, pero que no ¿no? pueden. Probablemente sí. Quizá cuando ya te jubiles y estés fuera de, quizá ahí ya puedes lanzar los nombres, ¿no? Porque el podcast todavía va a continuar y probablemente más adelante en otra nueva entrevista ya te lanzas con todo. Debe ser interesante saber quién pasó Uf, por ahí, ¿no? sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente hay un montón de cosas. Y la situación es Y es como, más, hasta yo tengo experiencia de haberme invitado un conductor de un programa famoso a, a que yo participe en una entrevista porque atendí a su padre, ¿no? Atendí muchos años a su padre y quería, bueno, pues que yo contara en su programa, todo, son más o menos 5 años que lo atendí a su padre, de toda esa vivencia de esos 5 años, ¿no? Es más, su padre de este personaje eh, descubrió que tenía el cáncer en la clínica donde yo trabajo y yo lo atendí, ¿no? Y a partir de ahí se creó una empatía con el paciente y con el cliente, porque ahora se le llama cliente, no se le llama paciente. Y bueno, y lo cuidé los 5 años hasta que falleció. Entonces, pero definitivamente yo no lo acepté, porque como les repito, pues no es ético, ¿no? ok, en Contar esos, esas cosas. claro, obviamente, en esos 5 años, este paciente, el cliente, como tú dices, padre de un conductor famoso de televisión acá en el Perú, eh, hubo muchas situaciones, son 5 años que pasó, son muchas situaciones donde este conductor llegó a la clínica a ver a su padre, quizás su Sí, familia, quizás sus hermanos llegaron a verlo, o sea, viste situaciones, sí, por supuesto, ¿no? Cosas, este, de verdad bonitas, de unión familiar, de tantas cosas, pero no, no, no puedo aguantar más sobre ese tema. de acuerdo. Eh, Cuéntanos cómo son las noches de Navidad o el de 24 que dices que te tocó pasar. ¿Cuántas veces en los 25 años te ha tocado, o Uf, sea, de suerte, digamos, sin fin, 24 en la noche? sin ¿Cómo? fin de noches, ¿no? Bueno, las noches de Navidad, bueno, pues lo pasamos con las compañeras, de alguna manera, cada una de nosotras, este, hablando de nuestra familia, hablando de nuestros hijos, de las sorpresas que a veces posponemos hasta el otro día para que también puedan, qué sé yo, abrir el regalo pedido, el regalo espectacular que los niños esperan, sobre todo ellos, ¿no? Entonces, a veces también nuestros hijos aprendieron a que el día que le toca a mamá hacer una guardia de 24, una noche buena, una noche de Navidad, ese año sus regalos no lo van a recibir el 24 a las 12 de la noche. Lo van a recibir el 25 a la mañana cuando mamá llega de su trabajo. Y así, bueno, esas son las cosas, pues, eh, Gajes del oficio, gajes, claro. son las variantes de una familia que tiene, pues, y no solo hablo yo como enfermera, también los médicos, Policías, también los policías y así tanta gente que trabaja a la noche, ¿no? Pero bueno, de a poquito uno les va enseñando, pues, ¿no? Y eso hace que cuando ellos crezcan,
también amen lo que hacen, ¿no? Valoran. Entonces, en la medida que vean a su mamá amar eso y no renegar porque tiene que hacer guardia y no renegar porque, bueno, pues, qué sé yo, ese día fue un tema terrible, mucho trabajo, qué sé yo, hace que, por ejemplo, luego yo tengo un hijo que ya es profesional y él ama su carrera. Y eso es maravilloso, saber que le gusta lo que él hace, ¿no? Que el sacrificio que haces o el trabajo que haces, que ahora tu hijo ya es profesional, que cuentas, que también podemos considerar en este caso la Nochebuena, la Navidad, que también te tocó el Año Nuevo, las uvas que has comido y escuchando No solo uvas, perdón que te interrumpa, no solo uvas, sino que inclusive hemos tenido cirugías, en ese momento, en, hemos tenido de a las cero emergencias y cero. cirugías a las 00, perdón, y, y nosotros echándole lentejitas a la espalda del cirujano, y diciéndole, doctor, ¿cómo 2 de la noche, qué sé yo, pues no? Y el cirujano diciéndonos, alégrense porque todo el año van a tener trabajo, ¿no? Bueno, Y bueno, y así anécdotas como esa, ¿no? Que sí hemos pasado pues un montón de noches, o bueno, en cirugías no tan complicadas como cirugías grandes y complicadas, que cuando nos dimos cuenta ya eran las 2 3 de la mañana y había pasado ya la noche buena, ¿no? sin embargo, se escuchaba los ecos de la música, de Los los juegos, cohetes, los los cohetes, fuegos los juegos artificiales, artificiales. pero ustedes ahí con la camiseta puesta de la clínica con el trabajo que le corresponde, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino que inclusive, o sea, bueno, hablamos de un año nuevo, bueno, pero ahora que hablas de los juegos artificiales me hace acordar a un temblor, por ejemplo. ¿Cómo pasaste ahí? Bueno, ahí, ahí tienes que pensar sobre todo en el paciente, ¿no? Entonces, como tal, este, No lo por puedes ahí, abandonar. no, imposible, imposible, no puedes hacer eso, no, tu ética no te lo va a Claro. permitir. Aunque, aunque parezca increíble, pero cuando hemos tenido charlas con Defensa Civil, ellos, cuando hemos hecho esta pregunta de decir qué pasa cuando yo estoy con un paciente, estoy en plena cirugía o en un área de hospitalización, tengo pacientes, ¿qué hago? La respuesta de ellos es, se tienen que retirar, tienen que ir, porque de alguna manera ustedes son necesitados en otro lado, en otro momento. Parece cruel, este, hasta a nosotros nos sorprendió cuando el especialista en defensa civil nos decía esto, ¿no? Entonces, nosotros como trabajadoras de salud, era imposible. Y yo se los digo, ¿no? A mí me puede decir, sí, tienes que salir. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Me voy a quedar con mi paciente. Tú eres como el capitán del barco. Cuando el barco se está hundiendo, el capitán es el último Por supuesto, como, por supuesto, como Titanic, que se vio que por el supuesto. capitán al último es el que abandona la nave, ¿no? Porque tiene que resguardar todo lo que acontece en la tragedia. Así es, así es. Y ya con el tiempo transcurrido, 25 años de enfermera con muchas experiencias, con muchos años en el lomo, luego cuando llegue ya la jubilación, ¿qué piensas hacer? Más adelante, dedicarte ya a tu casa, al servicio social, dar clases, Bueno, viajar. o Primero viajar, viajar, disfrutar de la vida, pero como debe ser, primero ¿no? viajar, ¿no? Porque ya han sido muchos años dedicada, pues así como comentábamos, ¿no? De no estar días la madre y tantos festejos importantes. Entonces, primero viajar, porque a mí me gusta viajar, me gusta conocer mucho, distintas culturas, aprender de otras culturas, ¿no? Y luego, bueno, pues si tuviera la oportunidad, que es uno de mis metas, es enseñar. Sí, me encantaría este, que las otras compañeras jóvenes
que empiezan a trabajar en esta digna profesión, en esta profesión tan bonita, tan humana, que lo hagan, valga la redundancia, así, con humanidad. Esta profesión, si tú no la tomas con humanidad, con voluntad, con ganas de servicio, si no lo tomas así, es mejor que no estudies. Que te digas otra cosa. Definitivamente. Así es. Como salida laboral, no me parece correcto. Ok, es que mucho toman pues quizá por una salida laboral, por monetizar, por tener dinero, pero realmente la pasión no la tienen. Eh, yo creo que cuando uno ama algo, lo va a hacer pues con mucho amor. Es prácticamente como no trabajar, ¿no? Ahora, ya para terminar, eh, algo que no se me está escapando. Cuéntanos esto de las clínicas, de los hospitales. ¿Hay situaciones en la noche, sobre todo paranormales? ¿Eso es cierto de que la gente habla o es mentira eso? ¿Tú qué puedes decir? Tú Bueno, que tienes 25 años, que has en trabajado, realidad, pues no, si uno se pone a pensar de manera científica, bueno, eso no existe, pues no, o sea, pero pasan situaciones, digamos. pero sí tenemos, a ver cómo decir, esas anécdotas, esas leyendas, ¿no? Urbanas, de que sí, pues, ¿no? Definitivamente hay situaciones paranormales, ¿no? Es más, nosotros en la clínica, en el sótano, funciona la central de esterilización. Y cuando tenemos cirugías de noche, tenemos que bajar al sótano a recoger el material para las cirugías. Y sí, yo inclusive he tenido experiencias, este, que no sé si llamarlas paranormales, pero yo he bajado y he sentido de que alguien estaba detrás mío, ¿no? Esos ruidos de pasos. Nosotros tenemos zapatos muy especiales con los que trabajamos en el centro quirúrgico y esos zapatos se pegan al piso encerado que hay y suena, pues, ¿no? Y ese mismo ruido yo he sentido que estaba detrás mío, que es más, pensé que alguna compañera me había seguido para ayudarme a sacar el material y he girado y no he encontrado a nadie. Y milésima segunda después he sentido una ráfaga de luz, como si con una linterna me quisieran alumbrar, ¿no? Y luego, pues bueno, por supuesto, como ser humano me asusto y he tratado de salir volando por el ascensor y he escuchado la risa de una niña, ¿no? De 3 4 años, ¿no? Como si burlándose de haberme asustado, ¿no? Entonces, para nosotros es la famosa niña, ¿no? Y no solo a mí me ha pasado, sino a muchas compañeras. Y bueno, pues, y el nombre que le hemos dado es nuestra niña. Y bueno, pues y eso al transcurso, eso te hablo hace como 5 o 6 años atrás. Entonces ahora ya nuestra anécdota es que esa niña ya no es niña, ya es una niña, ya es una adolescente, pero no sé si llamarlo paranormal, pero bueno, sí pues, ¿no? O quizás psicológicamente te predispones a confundir ruidos quizás con eso. Bueno, entonces sí existen, ¿no? Si tú has sido testigo presencial de ello, entonces lo que cuentan en los hospitales, en las clínicas, estas situaciones que asustan quizá a la gente que va, pero al personal que ya tiene años, que siempre los mismos pasillos, o no sé, o habitaciones sucede lo mismo, como que el miedo ya lo pierden. Delia, ha sido un placer, gracias por la entrevista, gracias por la charla, por la conversación. En realidad, muy bueno tu aporte sobre tu experiencia como enfermera y sobre todo a los que nos están viendo, a los chicos o chicas que quieren seguir esta carrera, ya saben lo que se le viene, ¿no? Las cosas buenas y malas, se puede decir, y sobre todo que ellos tengan esa vocación, esa pasión para seguir esa carrera. Sí, yo creo que la enfermería, como cualquier otra carrera, tienes que amar. Si no amas tu carrera, no vas a ser feliz. Y yo creo que uno es feliz. Yo soy de verdad que muy feliz con esta profesión que yo elegí.
Ok, Delia, te agradezco y bueno, un placer conversar. Y los amigos que están viendo el- esta entrevista, no se olviden de darle un like si les gustó el video y suscríbanse al canal. Muchas gracias.